¿Sí se me escucha? ¿Se ve la pantallita? Sí. Gracias. Ya, genial. Hola, hola con todos, buenas noches. Y pues bienvenidos a un nuevo evento de estos miércoles de lectura crítica llamados Shots de la Evidencia, en el cual pues la idea es poder conversar de un artículo científico, de un documento científico, tomando algo, ¿no? En este caso estoy con un chicanito. Y hoy día tenemos la grata compañía de Sergio Goicoechea. Él es médico con maestría en epidemiología y es miembro de Evisalud, Evidencias en Salud. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues feliz de compartir unos minutos acá con todos para deleitarnos de estos métodos de este artículo. De las cosas raras que hace la gente cuando come plátano. Como soltar mosquitos. Eh, Modificados, con bacterias encima. Modificados, ajá. Eh, y justo el estudio que vamos a ver ahora es este, que se llama Eficacia de estos mosquitos infectados con una bacteria que es Wolbachia eh, para controlar dengue, ¿no? Y esto tal vez se nos haga un poquito raro desde el título, ¿no? Como es que un mosquito con una bacteria nos va a ayudar a controlar el dengue, ¿no? De hecho, este es un estudio que ha tenido bastante revuelo las últimas semanas desde que salió publicado y que ya nos invita a mirar mucho del control de enfermedades vectoriales desde otro punto de vista, ¿no? No es el primero, de hecho que hay estudios previos que han estado armando esta línea de investigación, pero sí es el primer ensayo clínico grande de calidad aleatorizado sobre este tema. Entonces, vamos ahí. Como siempre tenemos tres partes del evento. Primero vamos a hacer una presentación, luego vamos a resumir el estudio, que lo voy a hacer yo, y luego con Sergio vamos a evaluar cuáles pueden ser las falencias, los puntos positivos, los puntos negativos de ese estudio. Pueden ir dejando sus preguntas, ya sea por el chat el, este, del Zoom o del Facebook Live. Yo estoy con una pantallita en el Facebook para no marearme. Ahí, ya. Ahí está por ahí respirando. A ver. Sí, por favor, no prender el audio. Igual luego pueden hacer preguntas o comentarios por cualquier medio. Bueno, primero, este es un evento organizado por Evisalud y la Red de Evidencia en Salud Perú. La idea es que nos pueda acompañar con una bebida para poder llevar esto de la mejor manera, preferiblemente alcohol, pero si no, la que ustedes crean conveniente. Lo hacemos todos los miércoles, más o menos a las 9:10 de la noche. Y la transmisión es por Facebook Live, por la página de Evisalud. Y por Zoom, quienes están en los grupos de la red de evidencias en salud, pueden entrar por Zoom. Si quieren entrar por Zoom a los siguientes, tal vez ahora no están en el Zoom, lo que tienen que hacer es entrar al Facebook de la red de evidencias en salud, y ahí están los grupos de Telegram y de WhatsApp por donde pasamos los links del Zoom. También hay sorteos entre los que respondan los exámenes semanales, porque mandamos los artículos con cierta anticipación, y pues les pedimos que contesten algunas preguntas de los artículos. Ok, ahora comenzamos con el resumen del estudio, ¿no? Como les mencioné, es un estudio publicado hace poco, el 10 de junio, en la revista New England Journal of Medicine. Este es el título, ¿no? Y la pregunta pico, que ahora lo vamos a acomodar como pico, pero luego vamos a ver que se vuelan eso, es lo siguiente, ¿no? La población es personas que acuden a establecimientos de salud con fiebre sin foco específico en Yogyakarta, que es una región puntual de Indonesia. ¿Ok? Y en esta región se van a comparar dos áreas, o sea, personas que vienen de dos áreas. La primera es un área donde se libera Aedes aegypti infectados con esta bacteria que es Wolbachia. ¿Y por qué hacen eso? Porque hay estudios previos que habían visto que cuando a estos Aedes los infectan con esta bacteria, ya no se infectan o ya no se suelen infectar de dengue, ¿no?
Entendamos entonces que si el insecto ya no adquiere el dengue, ya no lo va a pasar al ser humano, ¿no? Entonces, de alguna manera eso va a beneficiar a que haya menos contagios de dengue, ¿ok? Entonces, lo que han hecho es coger algunos aedes, crearlos, infectarlos con esa bacteria y liberarlos en esa zona. Y el área, bueno, las áreas, entre comillas, control, son aquellas donde no se liberaron estos insectos. El outcome principal es el dengue confirmado virológicamente en esos pacientes que vienen con fiebre, ¿no? Y acá hay un poco raro, ¿no? Porque hablamos de pacientes y de insectos y de áreas. Este no es un ensayo clínico usual. De hecho, incluso el análisis no es tan usual, es un test negative design, ¿no? Que tal vez ahora lo estamos viendo más porque los estudios de efectividad de las vacunas para dengue, también cuando tienen un tamaño de muestra no tan grande, usan el test negative design, ¿no? Entonces, entendamos ahora bien los métodos. Este es un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados. No es el clásico ensayo clínico aleatorizado que solemos ver, por ejemplo, en fármacos, ¿no? En el cual tenemos 1000 pacientes, aleatorizamos en dos grupos, 500, 500, a uno le damos el fármaco, a otro le damos placebo, no. Aquí es por conglomerados. Lo que aleatorizamos ya no son pacientes, ahora son áreas. Pueden ser otras cosas, ¿no? Hospitales, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso son áreas. Entonces, ¿qué es un conglomerado? Es un grupo de pacientes, personas, individuos que comparten algo, en este caso comparten un área, ¿no? Entonces, aquí está el mapa de Indonesia, ¿no? Y dentro de Indonesia, este puntito azul que se ve por aquí es Yogyakarta, perdón. Y bueno, aquí está de manera más grande, que de hecho con esta área, pues la han dividido en 12. ¿Cómo la han, perdón, en 24? ¿Cómo la han dividido en 24 como cuadrados de más o menos 1 kilómetro cuadrado cada uno? Pues intentando que haya límites naturales, es decir, que haya montañas o haya espacios vacíos que hagan que los mosquitos difícilmente vayan de un área para otra. ¿Okay? Obviamente eso no siempre está a poder, pero se ha intentado. Entonces, cogen un área y la dividen en 24. ¿Y qué hacen? Van a hacer una aleatorización aquí. ¿Ok? De esas 24 para que 12 sean de grupo de intervención y 12 sean de grupo control. Esta aleatorización no es una aleatorización usual como tirar un dado, lanzar una moneda o ponerlo en una plataforma, en una web de números aleatorios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, es muy probable que salga algo desbalanceado. Porque como tenemos muy pocas unidades de aleatorización, si hacemos una aleatorización simple, nos va a ir mal. Puede que en uno de los grupos estén las áreas con más nivel socioeconómico, no sé, ¿no? Entonces lo que se hace es un constrained randomization. ¿Qué es eso? Se buscan pares. A veces son pares, a veces son cuartetos, pero vamos a entenderlo como pares, ¿no? Por ejemplo, el área, no sé, el área 11 y el área 12, que son las que estoy señalando por aquí, ¿no? Las vamos a coger como un par. ¿Por qué? Porque son áreas parecidas, tal vez, ¿no? Tienen el mismo nivel socioeconómico, mismo número de pacientes que acuden por fiebre cada año, etcétera, ¿no? Entonces son dos áreas más o menos parecidas, y entre esas dos áreas vamos a aleatorizar, para que una se vaya al grupo de intervención y otra se vaya al grupo control. Y así hacemos con todos los pares. Cosa que al final tenemos 12 en el grupo de intervención y 12 en el grupo control, pero ya son grupos relativamente parecidos, relativamente comparables. ¿Okay? En el grupo de intervención, que son 12 áreas, se libera estos Aedes aegypti infectados con Wolbachia, y en el grupo control no se libera. De hecho, dice que tienen cuidado porque en el grupo de intervención, aunque los hayan liberado, intentaron que la menor cantidad de personas se enteren, como para intentar que no haya un efecto de que cambien su forma de coexistir con la naturaleza debido a lo que se está haciendo, ¿no? No fue un estudio ciego, pero pocas personas se enteraron del estudio, se recolectaron luego los pacientes que llegaron en los siguientes 2 años a los establecimientos de salud del área y cercanos, ¿no? Aquí está marcado con cruces los establecimientos de salud que se han monitorizado. Y como ven, pues hay establecimientos dentro de esta área de Yogyakarta, tanto como fuera, ¿no? Fuera hay un par más.
porque también se vio que ahí iban los pacientes cuando tenían algún problema, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega a esos establecimientos y tiene fiebre sin foco específico, se le incluyó en el estudio. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, supongamos que de una de esas áreas, pues llegue un paciente aquí, ¿no? Se le pregunta de qué área viene, se geolocaliza de qué área viene este paciente y pues se revisa si es que esa área era de grupo de intervención o de grupo control. Bueno, el paciente tuvo que haber estado en los últimos 10 días por lo menos. Y dices, ah, ok, tú entonces fuiste de grupo de intervención o tú fuiste de grupo control. ¿Ok? Entonces, no es eso de ir casa por casa, es esperar a que el paciente venga. Y luego a esos pacientes que vienen con esta fiebre sin foco específico, se le evalúa laboratorialmente si tiene dengue, chikungunya y zika. En el material suplementario, de hecho, nos ponen como que las características de los clústeres, ¿no? De cada uno de los 24 clústeres, su población, cuántos son menores de 15 años, cuántos completaron la escuela y otras variables, para dar a entender que al final cuando pudieron hacer la aleatorización, pues quedaron más o menos balanceados, ¿no? Esto es algo crucial en un cluster randomized trial, ¿no? Como es un ensayo clínico utilizado por clusters, es crucial que haya un balance al final y eso es lo que a veces no se logra, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más de eso. Y finalmente hacen el análisis. Y el análisis pues hacen ese diseño que les comentaba, que es el Test Negative Design. ¿Qué es lo que hacen? Am, en- Clasifican a sus pacientes en dos grupos. Los controles negativos, que son aquellos que no tenían nada, ni dengue, ni chikungunya, ni zika, nada. ¿Ok? Y los casos positivos, que eran los que tenían dengue. O eso lo hacen de manera laboratorial, ¿no? Entonces, hacen esto y luego sacan los odds. Y lo que hacen es esto, miren. El odds en los casos positivos, o sea, solamente en los que tenían dengue. Entonces, tú tienes las 24 zonas, los pacientes que llegan con fiebre y les detectas dengue, ¿no? Entonces, en esos pacientes a los que les detectas dengue, vas a sacar un odds. ¿Cuántos estuvieron en el grupo de intervención sobre cuántos no estuvieron en el grupo de intervención? ¿Ok? Es un poquito cambiar la figura, ¿no? Porque usualmente un odds son los positivos sobre los negativos, ¿no? O sea, los enfermos sobre los sanos. Pero bueno, aquí es al revés. Los que estuvieron en el grupo de intervención sobre los que no estuvieron. ¿Por qué? Porque tú ya estás en el lugar donde estás captando a los pacientes. Tú no estás yendo casa por casa para preguntarles si tuvo fiebre o no, ¿no? Tú ya estás en el lugar en el que los captaste. Entonces, la única población a la cual puedes hacer referencia a manera de inferencia es tus positivos y tus negativos. Es por eso que sacan un odds de los positivos. Y sacan un odds también de los controles negativos, que eran los que no tenían ni dengue ni nada parecido, ¿no? Ni nada que se pueda confundir. O sea, ni chikungunya ni zika, ¿no? Igual, entre ellos, ven cuántos estuvieron en el grupo de intervención y cuántos estuvieron en las áreas de no intervención. Y sacan un odds ratio, que es el odds en casos positivos, esto, entre el odds en los controles negativos. Y ese es el odds ratio que sacan. Entonces, este odds ratio que nos dice, eh, si dividen intervención entre no intervención de los positivos, entre no intervención de los negativos, eh, nos dice qué tanto más o qué tanto menos es el odds de ser positivo, dado que estás en un área intervenida con respecto a no estar en un área intervenida, ¿no? Vamos a ir luego un poquito disgregando esto, pero se va a interpretar igual, similar a cualquier odds ratio que podamos sacar, ¿no? Solo que ya los que ya tal vez tienen un poco más de práctica matemática se van dando cuenta que hubo esta argucia para poder finalmente sacar un odds haciendo un estudio que no sea poblacional, sino un estudio que simplemente recolecte pacientes al final, ya en el mismo establecimiento. Y luego sacan también la eficacia, porque está de moda sacar la eficacia, de hecho, que lo hacen como 100 por 1 menos el OR, ¿no? Usualmente es menos el RR o menos el IRR, aquí es menos el OR, ¿no? Algunos dirían que es un poco controversial, pero bueno, es así como lo han hecho. Y ya vayamos a los resultados, ¿no? El primer resultado que te muestra es este.
el grupo de intervención y en el grupo control van sacando muestras cada cierto tiempo de cada uno de los clústeres, ¿no? Para identificar cuál es el porcentaje de los Aedes que está infectado con esta bacteria, ¿no? Y vean que en el grupo de intervención, desde enero de 2017 hasta enero de 2018 casi, que fueron soltando estos Aedes, pues más del 80% en todos los clústeres ya tenían, o sea, más del 80% de los Aedes ya tenían esta bacteria, ¿no? Y esto se mantuvo. Y eso es porque estos Aedes con esta bacteria, cuando se encuentran con Aedes que no tienen esta bacteria, pues se reproducen, pero las crías sí van a tener esta bacteria. Entonces, esto se va pasando de manera transgeneracional, ¿no? En cambio, que en el grupo control, pues obviamente al inicio casi no había Aedes con estas bacterias, pero poco a poco va comenzando a haber. ¿Por qué? Si aquí no hemos soltado a las bacterias. Ah, por algo que se conoce como contaminación, que también es algo que hay que cuidar en un clúster randomized trial, ¿no? Como estos clústeres quedaban cerca, pues los Aedes que se han soltado a un lado, pues pueden ir pasando para los clústeres cercanos, ¿no? Luego nos muestran un flujograma de selección. Sencillamente aquí arriba nos dicen que esos 24 clústeres lo dividieron en 12 pero luego vuelven a 53.924 pacientes que llegaron con fiebre, ¿no? De eso excluyeron a varios por X motivos y se quedaron con 8.144 en los cuales averiguaron si está en el grupo de intervención o en el grupo de control, ¿no? Excluyeron también porque, básicamente porque no cumplían con los criterios para seguimiento a un grupo importante y se quedaron finalmente con 2.905 y 3.401, ¿no? Hubo varios a los cuales no se les pudo contactar para el seguimiento y se quedaron con 2.683 y 3.179 en cada grupo. Y el resultado final es este. En todos los casos, o sea, contando toda la población, en el grupo de intervención acudieron al hospital y fueron incluidos 2.905 pacientes, de los cuales 67 tuvieron dengue, ¿no? De las áreas del grupo control acudieron 3.401, de los cuales 318 tuvieron dengue, ¿no? 2.3% y 9.4%, ¿no? Sacan el OR y sale un OR, parece que no lo han colocado por aquí, pero al sacar la fórmula de 1, perdón, 100 por 1 menos el OR, le sale una eficacia de 77%. Entonces, el odds está disminuyendo en 77%. Lo cual ya también se ve en los números enteros, ¿no? 2.3% y de otro lado 9.4%, ¿no? Realmente hay una diferencia grande. Luego lo hacen para cada uno de los serotipos, ¿no? Evalúan el serotipo de todos los pacientes que dieron positivo para dengue, si fue dengue 1, 2, 3 o 4, y se ve que para cada uno de los 4 la eficacia es similar, 71, 83, 75, 73, en cuanto al valor puntual. Pero miren los intervalos. Los intervalos del serotipo 1 y del 3 son bastante más largos, ¿no? De hecho, el de 3 llega casi hasta 5, ¿no? 4.9, ¿no? Y esto se debe a que son muy pocos los casos que se han podido recolectar en estos grupos, ¿no? Así que los intervalos van a ser bastante grandes, ¿no? Pero es solamente eso, ¿no? En general pareciera que la eficacia es similar para los 4 subgrupos, o los 4 tipos de dengue. Y el último resultado es este, en el cual mediante bolitas nos intentan dibujar qué es lo que pasó en cada uno de los clústeres, ¿no? En los 12 clústeres de intervención, pues cada una de esas bolitas representa uno de los clústeres. El tamaño de la bolita representa el número de participantes. El número que sale aquí es el clúster, ¿no? Ese es el clúster número 6, 16, así, ¿no? Y la altura a la que se encuentra con respecto al XY, perdón, al eje Y, nos menciona cuál es la proporción de los participantes con dengue laboratorialmente confirmado, ¿no? Y vemos que todos, o casi todos, excepto ese,
tienen un porcentaje o una proporción de participantes con dengue confirmado bastante baja, ¿no? De hecho, esta línea horizontal es la media, ¿no? En cambio que en el grupo control, pues esta proporción es bastante alta, ¿no? Entonces, eso es como que lo que pasaría si no soltamos a esos mosquitos, ¿no? Los clústeres pues tienen altos porcentajes o alto porcentaje de la población que acude por dengue, pero cuando se suelta a los mosquitos, pues esto baja, ¿no? Y baja bastante, ¿no? Esta argucia la usaron para calcular RRs, ¿no? Que es argucia porque, bueno, no estamos abordando toda la población, estamos con pacientes que han venido al hospital, ¿no? Entonces no sabemos si los que no han venido o no tenían la enfermedad ni nada de eso, ¿no? Y bueno, el RR igual, cuando lo pudieron calcular así, sale de 0,23, ¿no? Igual bastante bajo. Ok, ahí más o menos hemos hecho un resumen de lo que ha sido este artículo. Y ahora vamos a pasar pues a comentarlo. Igual si tienen alguna duda, en cualquier momento pueden ir comentándolo por los chats, ¿no? Entonces, Sergio, ¿qué tal? Y salud. ¿Qué tal? Ahora vamos entonces a prender la cámara. Ahí está. Salud, salud. ¿Qué es eso? Con... Los envidiosos dirán que es chicha morada, pero es vinito. Provecho, provecho. Por hecho, salud, chicos. Así, para entrar en calor. Bueno, realmente es un estudio bien interesante. No es común poder ver ensayos clínicos aleatorizados en los cuales no se utilicen fármacos como intervención. Y eso es un punto bien importante a notar, ¿no? Porque realmente quizás uno asocia ensayo clínico con el uso de un fármaco, pero generalmente no son las únicas intervenciones que podemos utilizar. Como en este caso, ¿no? Estamos utilizando mosquitos que tienen una bacteria dentro para poder cortar la cadena de transmisión de dengue. Es una intervención. Hay otras intervenciones que no son farmacológicas, como por ejemplo programas educativos o a veces también programas de actividad física, entre otros, hasta programas de cambio conductual también en los cuales se pueden utilizar para ver ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, quizás salir un poquito de ese estándar de que ECA es igual a fármaco, no siempre, ¿no? Estamos viendo un ejemplo bien interesante. Y pues de este artículo, realmente comentar algunas cositas bien interesantes también respecto a cómo es que han hecho estos métodos de aleatorización, porque tampoco no es una aleatorización común, ¿no? Porque están aleatorizando clústeres. Ahora, ¿qué es un clúster? También a veces llamado conglomerado, pues es un conjunto de personas que en un determinado lugar geográfico que tiene características similares, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, tenemos 24 clústeres que han sido aleatorizados en 12 y 12. Y digamos, característica especial de esta forma de aleatorizar nos lleva a usar también métodos diferentes de aleatorización, porque también recordemos que hay varios métodos para aleatorizar, ¿no? Quizás la más frecuente es la aleatorización simple, en la cual simplemente al azar una persona le toca, en base a quizás una lista de números aleatorios, ir a un grupo u a otro. Pero hay otras formas también, como por ejemplo la aleatorización en bloque, en la cual se cogen bloques que pueden ser 2, 4 personas o 6 personas, o pueden permutarse esa cantidad de bloques para asignarlos finalmente a un grupo intervención o a un grupo control, ¿no? Esta forma que han utilizado los autores de aleatorizar tiene más o menos ese mismo principio, de poder mantener un balance en ambos grupos, tanto el grupo de intervención como el grupo control, porque una aleatorización simple a veces puede causar desbalances cuando la cantidad de elementos que se aleatoriza son pocas. Uh-huh. Entonces, básicamente eso es algo muy, muy interesante respecto a esos métodos de aleatorización. Y también habría que comentar ahora, pues, el hecho de cómo ha sido el riesgo de sesgo para este estudio, básicamente, ¿no? Y aquí recordemos que para evaluar riesgos de sesgos en ensayos clínicos, utilizamos generalmente una herramienta que es el ROP de Cochrane, ¿no? El famoso semaforito de Cochrane. Entonces, aquí tenemos algunos ítems que tenemos que valorar, entre los cuales primero está ver el método de aleatorización, si es que fue ocultado ese método.
y ver características del cegamiento, pérdida de datos y si es que de repente los autores han reportado realmente el desenlace que querían reportar o no, es decir, desviaciones con el protocolo, ¿no? Entonces, respecto al método de aleatorización, realmente es un método adecuado, por lo tanto el riesgo de sesgo ahí sería bajo. Respecto al ocultamiento, realmente si nosotros nos vamos al paper, pues no hay mucha información realmente ahí, ¿no? Álvaro, no sé si es que lo puedes notar respecto a eso, esa parte de los métodos, pues no hay una mención muy clara. Pero si nos vamos al protocolo del estudio que está publicado también en la revista, vamos a poder leer un poquito más acerca de los métodos y no hay una mención tan clara acerca de cómo se ha ocultado la aleatorización. Así que podríamos considerarlo como un poco claro, ¿no? Con respecto a los cegamientos, el mismo artículo nos dice que, bueno, no ha sido cegado, por obvias razones no nos ha podido cegar. Sin embargo, es poco probable, pues, que de repente aquellos médicos que habían estado en contacto con las personas que fueron por síntomas, sepan realmente si es que pertenece o no al clúster con la intervención o con el control, ¿no? Así que también, pues, ahí tendríamos que sopesar eso, ¿no? Lo Claro, que sí ahí es... es ya, solamente comentar que, claro, aquí no es que haya un placebo, ¿no? No es Ah, que uno diga, ah, mira, yo estoy en el grupo en el cual han liberado esos mosquitos infectados, así que eso no es que vaya a actuar como un efecto placebo y yo diga, bueno, entonces creo que mis síntomas no son tan graves, ¿no? Y ya, ¿no? Como un fármaco que sí puede ser placebo, ¿no? Pero sí podría cambiar la forma en la que actúo, ¿no? Si yo sé que estoy en un lugar donde están haciendo algo que haga que los mosquitos sean menos infecciosos, tal vez voy a exponerme más, ¿no? Digo, entonces ya puedo salir, ¿no? Como lo que ahora está pasando con las vacunas, ¿no? Que exacto. hay países en los cuales se ha implementado una vacunación masiva y se está viendo paradójicamente un rebote o un rebrote, perdón, en el número de casos, ¿no? Pero es Ujú. porque la gente está comenzando a confiarse mucho más y salir mucho más, ¿no? Sí, y eso justo ahora que estamos con el tema de dengue, pues hay un artículo que también habla sobre eso, ¿no? De ese potencial efecto que pueden tener algunas intervenciones y que las personas se confían producto de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente es dar la intervención, pero también junto con información para las personas, ¿no? Es decir, no por el hecho de que de repente estemos probando esta nueva forma de control, quiere decir que ya el riesgo no existe, ¿no? Obviamente eso no puede ser, siempre va a haber un porcentaje de riesgo. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Pues que tienen que ir tanto la intervención como las medidas informativas de la mano, ¿no? Para poder evitar esos casos. Y sí, respecto al uso de un placebo, por ejemplo, en este caso, bueno, no se ha utilizado un placebo, ¿no? Y en quién puede impactar, sobre todo en los participantes mismos, como lo dice Álvaro, ellos pueden creer que ya por el hecho de estar dentro de la zona, ¿no? Pues tienen menos riesgo y así quizás tener otra conducta, ¿no? En ellos sí pudo haber influido bastante esto de que no hubo un cegamiento, ¿no? Y bueno, respecto a la pérdida de datos, aquí sí estamos viendo que podría sí haber una pérdida importante de participantes, porque si vemos el flujo de inclusión de participantes y todo lo que ocurrió con ellos, vemos que en un grupo son 3.721 autorizados en el brazo de intervención y 4.423 en el control, ¿no? Y si vemos la cantidad de analizados, pues son 2.905, ¿no? ¿Qué porcentaje es eso? Pues aproximadamente el 70% en un brazo, ¿no? O sea, igual hay una pérdida ahí considerable de participantes que quizás es un poco esperable, ¿no? Dada la magnitud de la cantidad de personas que están siendo evaluadas, ¿no? De Eso también hecho, es algo que hay que considerar. ¿Perdón? aquí hay una cuestión de los estudios de test negativo, que es que, por ejemplo, aquí la mayor cantidad de participantes que se han perdido son porque no eran ni positivos, ni test positive, ni negativos, ni test negative, ¿no? Entonces tú tienes Ujú, a un bloque de pacientes que llega a los hospitales o a los centros, ¿no? A los que son dengue positivo, los ponen como dengue positivo, son test positive. A los que son dengue negativo y chikungunya negativo y Zika negativo y IgG, de hecho, de dengue negativo, se les pone como controles negativos, ¿no? Test negativo. ujú. Entonces hay un grupo en el medio, ¿no? Los que al final se supo que tenían chikungunya, que tenían Zika, o que ya habían tenido dengue antes, ¿no? Los IgG positivos. A estos no los estamos considerando en ningún grupo. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, ¿no? Una es que, oye, si justo en mi estudio se cruza un brote de chikungunya,
me va a malograr todo, ¿no? Porque va a hacer que artificialmente en uno de los grupos, tal vez, donde ese brote, pues haya un menor porcentaje de personas con dengue, pero no es porque haya disminuido el dengue, ¿no? Sino porque la mayoría de los que acudieron con fiebre fue por chikungunya, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, de hecho, es que en ese tipo de estudios hacen el test negativo, ¿no? Separan a los negativos negativos, a los positivos positivos, y a los del medio los olvidan, ¿no? Y es por eso que lo excluyen ahí, ¿no? Y como tú dices, eso crea esa incertidumbre, ¿no? Y estos que, ¿para dónde se van, no? ¿Qué les hago, no? Claro. Y es una de las limitaciones, pues, de esos estudios test negativos. Ajá. Y pues, y aparte también esta técnica de utilizar un control pues negativo, ¿no? También es interesante y nos lleva también el hecho de comentar por qué es que han usado un OR, ¿no? Han calculado un OR y han utilizado una propiedad bien interesante del OR para poder finalmente determinar si es que fue eficaz o no la intervención, ¿no? No sé si es que lo tienes por ahí, creo, ahí está en las diapositivas, ¿no? Esto pues nos va a ayudar a recordar algunos conceptos de estadística que quizás los habíamos olvidado. Ah, también lo he recordado gracias a este paper, ¿no? El cual es este concepto de la invarianza del odds ratio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes se dan cuenta, lo que se ha calculado realmente y lo que los autores mencionan que se ha calculado es el odds de estar expuesto entre el odds de no estar expuesto, o sea, la probabilidad de estar expuesto entre no estar expuesto en el grupo de positivos. Y eso se ha dividido con la posibilidad o la chance de estar expuesto y de no estar expuesto en los controles negativos. O sea, si se dan cuenta, el OR realmente es de exposición, pero por esta propiedad de la invarianza, que quiere decir que nosotros podemos cambiar de lugar estos, estos dos factores, podemos determinar un OR de tener ahora el dengue en el grupo de intervención entre el odds de tener el dengue en el grupo de no intervención o control, ¿no? O sea, eso también es bien interesante anotar y a partir de ello ya, bueno, se calcula la eficacia como lo están viendo, que es simplemente a la unidad restarle este valor de OR y multiplicarlo por 100% para que sea quizás un poco más entendible el concepto, ¿no? Y es ese valor el que nos muestran los autores en la tabla de resultados, que es la figura 4, ¿no? En la figura 4 ellos ya simplemente lo ponen como eficacia eh, y nos muestran pues cuál fue esa eficacia de utilizar los mosquitos modificados, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Aquí, de hecho, es una vaina porque eso es lo mismo por lo cual en caso control tenemos que usar el OR, ¿no? Aunque sea feo. Aunque sea poco entendible porque tiene esta propiedad maravillosa, ¿no? Sergio de la... De la No sabía que se llama invarianza. así, ¿no? Invarianza. No sabía que se llama así. Sí, si no recuerdo es así. ¿Qué A es ver, esto, no? Básicamente, tú tienes, por ejemplo, positivos y negativos, expuestos y no expuestos. ¿Y cómo calculas? El OR puede hacerlo de dos formas. A entre B, o sea, el odds de ser positivo en los expuestos entre el odds de ser positivo en los no expuestos, ¿no? A entre B, todo eso entre C entre D. Pero eso va a ser matemáticamente lo mismo que hacerlo al revés, que es lo que he hecho acá, ¿no? Dentro de los positivos, expuestos entre no expuestos, o sea, A entre C. Todo eso entre dentro de los negativos, expuestos, B entre D. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese estudio? Ellos no podían hacerlo de la primera forma, porque no tenía sentido, porque no, no es que hayan ido a evaluar a todos los expuestos y a todos los no expuestos. Ellos tenían dos poblaciones, los positivos y los negativos, que serían como caso control, ¿no? Entonces, dentro de los positivos sacan el odds, dentro de los negativos sacan el odds, hacen como esa segunda forma, pero pueden interpretarlo algo similar a la primera, ¿no? Es la cosa loca que hacen para que justifica que hayan sacado un OR, ¿no? Y ujú. una eficacia en base al OR. Claro, ¿no? Y también quizás por qué utilizan esta técnica del test control negativo, pues porque esperaban también quizás pocos casos de dengue, ¿no? Entonces, recordemos también que de forma conceptual, generalmente se utilizan diseños de caso y control cuando sabemos que los casos van a ser relativamente escasos, ¿no? Entonces, como pueden ver, los autores están aplicando todos esos conceptos para haber diseñado un estudio
que pueda darnos estos resultados, ¿no? Sí, Solo por bueno, eso. fácil. Creo que aquí el INS está ya comenzando a hacer estudios de efectividad de la vacuna, de las vacunas, ¿no? Ojalá que hagan esta comparación de hoy, Sinopharm, Pfizer, para por lo menos saber si es que hay alguna diferencia con las variantes que están circulando ahora, ¿no? En el Perú. Ujú. Y parece que si es que no tiene una base gigante, vayan a usar algo parecido, ¿no? Entonces sí, hay que ir familiarizándonos con esos métodos que ya están aquí para quedarse. Claro, así como antes empolvábamos, el OR está todo empolvado, así que ya empezar a desempolvarlo porque, como ven, en algunos casos sí es útil utilizarlo, ¿no? Ujú. Ahí Flor comentaba, finalmente solo evaluaron a los fabriles de origen desconocido. Sí, claro, tienen como criterio de inclusión desde el inicio solamente a los de origen desconocido. Más que de origen, sí, ¿no? Sí, los que no están focalizados, ¿no? Ujú. Porque claro, y sobre ellos ya ven, oye, puede ser dengue o puede ser otra cosa. Claro, es interesante porque también los autores comentan de que a su conocimiento es el primer estudio que logra hacer esto, ¿no? Determinar, digamos, de forma molecular si es que realmente es o no dengue, ¿no? En este caso, por eso también es que los resultados ustedes los pueden ver hasta por subtipos de dengue. Y ahí los muestran, ¿no? ¿Cuál podría ser la eficacia para cada uno de ellos? Ahora, eso de repente podría tomar otra importancia en otros contextos en los cuales de repente la prevalencia de un tipo, de un serotipo de dengue sea mayor a otra, ¿no? De repente en ese caso enfocarse directamente a ese serotipo porque lo que estamos viendo ahí son básicamente datos un poco exploratorios. Los intervalos de confianza eran súper amplios, ¿no? Y por ello es que no nos permite tener una precisión real de cuál sería la eficacia para ese subgrupo o para ese serotipo de dengue, ¿no? Entonces sí, sería interesante también eso aunarlo con cuál es quizás esa prevalencia de serotipos en determinada región, ¿no? Inclusive creo que en la introducción de hoy mencionan un antecedente en México, en el cual los autores de ese paper mexicano no, digamos, no encontraron la eficacia que ellos habían encontrado aquí, ¿no? Que como pueden ver fue como 70 y tantos por ciento, en cambio los autores mexicanos le encontraron, o sea, la eficacia que encontraron fue menor. Y eso también es interesante anotarlo, porque si se dan cuenta, el estudio se desarrolla en una zona geográfica delimitada y, digamos, con pequeños fragmentos o clústeres de casi 1,5 kilómetros, ¿no? ¿Cómo podría funcionar eso o qué tan extrapolable sea de repente a una zona más amplia, ¿no? También es una buena pregunta. Entonces, podría haber ahí alguna variación porque, digamos, esta intervención es muy particular, ¿no? Son mosquitos que se movilizan y pueden ir variando y a veces la presencia de una cierta cantidad de mosquitos puede variar según también altitudes, ¿no? Que también es algo interesante a poder describirlo, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar ahora en la validez externa, es decir, cómo extrapolamos el resultado a nosotros, por ejemplo, qué tan semejante podríamos ser con esa región estudiada, ¿no? También es una pregunta que nos podríamos hacer como reflexión. Sí, pues sí, sí, o sea, nunca es así tan fácil como decir, este paper me dice que esto funciona, ¡pla! Hay que traerlo para Perú, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay que entender que, claro, como tú dices, ¿no? Los tipos de mosquitos, la altura, la interacción compleja que tiene la persona con el mosquito y con el virus puede cambiar de un lugar para otro, ¿no? Entonces, este es el ensayo aleatorizado que muestra algo positivo, aunque ya había un par de ensayos no aleatorizados o cuasi experimentales que ya sugerían algo hacia antes, ¿no? Entonces, ya, estamos bastante confiados en que aquí puede haber algo, ¿no? Pero Ujú. todavía faltaría un par más de validaciones antes de ya decir que puede servir en todo contexto, ¿no? Pero de todas Claro. maneras, sí, cada vez se están descubriendo nuevas formas de enfrentar a los viejos enemigos de la humanidad, ¿no? A los zancudos, ¿no? Los mosquitos. Estaba, creo que en el ítem de si había desviaciones, ¿no? De protocolo. Ah, sí. Ahí, Claro, el último ítem en este caso para evaluar pues sesgos sería ver si es que hubo alguna desviación del protocolo, ¿no? Aquí, ¿en qué quizás podemos centrarnos cuando evaluemos eso? Quizás lo más importante es ver el desenlace, ¿no? Si el desenlace principal que se planteó en el protocolo es finalmente el que se está reportando en el estudio.
porque no es infrecuente ver que hacen este cambiazo, ¿no? Como que te dicen, ok, mi outcome primario, principal, por ejemplo, es mortalidad, y luego te están reportando carga viral, ¿no? Como desenlace estrella en el paper. Y en este caso, pues revisando el protocolo, si tengo por acá, sí, sí concuerdan en esos dos desenlaces, ¿no? Es decir, no hubo una desviación importante del protocolo en ese caso. Entonces ahí también tendríamos un bajo riesgo de sesgo, ¿no? En general, tenemos un paper realmente con digamos, con métodos adecuados, un riesgo de sesgo aceptable, y pues estos resultados aún todavía faltaría en contrastarlos con quizás otro ECA más que pueda salir sobre esto, ¿no? Ujú. Ahí solamente considerar que sí, sí hay algo que no lo cumplieron como tal, y es el tiempo de Ah, no. seguimiento. Lo que pasa es que ellos habían planificado tener creo que 4.000 pacientes y 600 casos por ahí. Ujú. Eh, Sin embargo, llegó el COVID-19 y ellos dicen, Uy, pucha, no. justo en marzo, y justo por aquí se ve su curvita hasta marzo. Bueno, hasta Ah, enero lo saco por acá y un poco más. Es decir, pucha, en marzo comenzó el COVID-19 y cambió la dinámica total, ¿no? Eh, ya, ya esa nueva pandemia como que abarcó a casi todos los pacientes con fiebre que llegaban. Y además, supongo que más gente hacía cuarentena y no sé qué más. Y ya, pues dijeron, ya, bueno, es insostenible seguir haciendo el estudio en esas condiciones, ¿no? Y plum, tuvieron que detenerlo y fue una detención antes de llegar al tamaño de muestra que ellos querían, pero no por beneficio y no por futilidad, ¿no? Porque a veces usualmente cuando vemos una detención temprana del estudio es o bien por supuesto beneficio alto o por futilidad, ¿no? En este caso ujú. fue por logística, ¿no? Y Sí. por, uy, llegó el COVID y ya no podemos hacer ese estudio. Pum. Y ya, pues tuvieron que parar ahí, ¿no? Pero felizmente para ellos, sí tenían potencia estadística suficiente como para encontrar esta diferencia, ¿no? De hecho, ellos querían más tamaño de muestra porque se basaron en los estudios previos Ujú. que prometían una eficacia menor, ¿no? Pero ellos como hallaron Claro. una eficacia mayor, o sea, más diferencia, pues con un tamaño de muestra más pequeño pudieron conseguirlo, ¿no? Sería por ellos. Sí, en verdad, no había notado eso, pero sí, pues interesante estas terminaciones tempranas. Generalmente suelen ser, ¿no? Por, entre comillas, eficacia, pero sí, pues el COVID nos ha impactado a todos de una manera u otra. Sí, ¿no? Ok, bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta por ahí, lo pueden ir dejando. No sé si también ha quedado claro este tipo de ensayos. De hecho, también queríamos abordarlo porque no es algo que yo abordaba antes los miércoles, estos cluster randomized trial, que no es que sean poco frecuentes, así son relativamente frecuentes, pero como dice Sergio, no para cosas puntuales tipo fármacos, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, hicimos uno hace ya 3 4 años, no más, en crónicas, en el Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas de Cayetano, y era para ver si es que el mensaje que pueda dar un sacerdote en una misa católica podía influir a que las personas prefieran tomar agua que tomar bebidas azucaradas, ¿no? Tipo lo que hizo Ronaldo, no, ¿quién fue? Ronaldo, creo, hace poco. Ah, no sé. Cristiano Cristiano Ronaldo Ronaldo Challenge. Challenge. Ahí está, sí. Ah, ya, claro. Claro, ajá. Era una Entonces, Coca-Cola. agarramos un grupo de parroquias, no me acuerdo ahora cuántas, pero eh, las separamos en dos, algo muy similar a lo que has hecho por aquí. Y pues en un grupo, en el grupo de intervención, los sacerdotes durante la homilía tenían que dar cierto mensaje que involucrara o fusionara mensajes bíblicos con el tomar bebidas que sean saludables, ¿no? Y lo que hicimos fue al final de la misa, afuera, pararnos a regalar, o bien agua o bien gaseosa, dependiendo de lo que la persona quiera, ¿no? Entonces, lo que esperábamos era que hubiera un efecto inmediato, ¿no? Que en aquellos lugares en aquellas iglesias donde el sacerdote haya dado este mensaje, pues la gente prefiera más agua que gaseosa, ¿no?
a la semana uno. Y luego de una semana volvimos, ya sin mensajes, sin nada, para ver si eso se había mantenido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también es un cluster randomized trial. ¿Por qué? Porque la intervención no es individual, no es que le das una pastilla a cada uno, ¿no? La intervención es por un clúster. ¿Y cuál es? No se pudo haber medido de manera individual, así que se mide por clústeres, ¿no? Y cada clúster es diferente, ¿no? En una iglesia van tal vez los que tienen más plata, otra iglesia van tal vez los más católicos y así, ¿no? Así que había que ver formas para poder randomizarlas de tal manera que sean iglesias similares en ambos grupos, ¿no? Entonces sí, no es que sea algo poco común, es algo que sí se hace, ese tipo de estudios. Y Álvaro, para ti, por ejemplo, en ese tipo de estudio, ¿qué fue lo más complejo que viste? ¿Para ti qué fue lo más complicado de hacer? Eh, Como sesgo, el sesgo grande de los clústeres es el de contaminación, ¿no? Por ejemplo, en el de las iglesias, pues si alguien tenía un vecino, entonces Ujú. alguien puede contarle, ¿no? Decir, oye, mira, en, en la misa el sacerdote dijo esto, ¿no? Y ya, contaminaste al otro vecino con este mensaje, ¿no? Y el otro vecino puede que haya sido de una iglesia que no tenía esa intervención, ¿no? Entonces, luego de unas cuantas semanas, pues ya esa contaminación puede generar bastante ruido, ¿no? Que es lo mismo que hay aquí, ¿no? No está la gráfica, acá, ¿no? En el grupo control, el porcentaje de los mosquitos que ya estaban infectados comenzó a aumentar, ¿no? Alarmantemente. De hecho, esto si lo hubiera sido durante un año más, ya tal vez Claro, eh, posiblemente llegaban ahí a ya estar podría. muy similares. Claro, esa es la famosa contaminación en los clases random trial, ¿no? Que no parece aquí tan grave, ¿no? Pero a veces se da que en el grupo control la contaminación es tan rápida que ¡pum! Algo que sube hasta arriba. Y ya fue, ¿no? Porque estás comparando dos grupos que ya están con la misma intervención, entre comillas, ¿no? Ujú. Claro, pues sí, o sea, igual ahí, por ejemplo, fue básicamente por apareamiento, ciclo de apareamiento de los mosquitos, ¿no? Y sí, ese es un riesgo en este caso, pero digamos, ustedes pensaron eso, que eso puede ocurrir y dijeron cuál es el plan B, o sea, lograron llegar a ese punto de pensar el plan B si en caso ocurría. No tanto porque, o sea, uno siempre se sienta a pensarlo, ¿no? Ya, ¿qué cosas se puede hacer? Y ahí se dan ideas, ¿no? Pero no veíamos una forma de frenarlo, simplemente veílo cuanto antes y ya, ¿no? Eh, pero lo bueno era que había iglesias más o menos separadas, ¿no? Una opción, por ejemplo, si fuera iglesias más juntas, es dejar espacios libres, ¿no? O sea, dejar iglesias, por ejemplo, hay tres iglesias, ¿no? Iglesia uno 2 y 3, ¿no? Entonces, coges la uno y la 3 y la del medio no la coges, ni como control ni como intervención, cosa que queda como un espacio libre para que la contaminación avance más lentamente. Ah, Entonces, claro. esas son formas para intentar que no haya tanta contaminación tan rápido. Ahí es. ¿Y qué tal con el análisis de datos? ¿Les fue complicado? ¿Les fue complejo? Ah, sí, de hecho hay cuestiones sobre cómo analizar esto, ¿no? Ya para los manejos un poco más de estadística hay dos formas básicamente, ¿no? Una es coger cada clúster como si fuera un individuo, una unidad de análisis, ¿no? Que fue lo que hicimos para este estudio de iglesias, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, 10 clústeres versus 10 clústeres, es como si tuvieras 10 personas versus 10 personas. O sea, tu potencia estadística es bajísima, ¿no? Claro, es bajísimo. Sí. Otra es ya coger cada individuo como unidad de análisis, pero meterlo a un modelo de métodos mixtos, ¿no? Ujú. A un modelo mixto, lo cual es bastante cuestionado. Hay gente que dice, no, eso no es del todo. Y tiene razón, ¿no? Porque sí, o sea, si estás haciendo un clúster es porque crees que cada clúster es una unidad muy diferente, ¿no? Entonces, ni siquiera una regresión con modelos mixtos puede solucionar eso, ¿no? Pero hay quienes lo hacen, ¿no? Y he visto por ahí uno que otro publicado que ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Que ha hecho lo que sea. Sí, siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno. Ajá. Y bueno, ¿no? Que es ya el negative, que también, ¿no? Dicho sea de paso, no sé si usó modelos mixtos o algo para controlar por esta correlación intercluster, ¿no? Intracluster, perdón. Mm, Claro. O sea, Habría que sí, ¿ah? revisar Porque con creo profundidad. que en el artículo
No me acuerdo haber visto si es que iban a hacer algún ajuste más, pero sí. Ahí Flor estaba preguntando, dice, me conmocionó el monitoreo con las trampas de mosquitos. No sé por qué, sí, te conmocionó, pero... Pero influye la selección por presión social, clúster nivel socioeconómico. Ah, ¿en cuál? En el de agua, supongo. ¿Agua versus gaseosa o en el de aquí, de mosquitos? Ah, sí, el de iglesias, dice. Ah, sí. Sí, claro, o sea, si el sacerdote dice algo, inmediatamente te ofrece otra cosa, pues sí, ¿no? Hay como que algo directo, ¿no? Pero claro, hay otras formas, ¿no? Controlar, por ejemplo, si en ese barrio están vendiendo más gaseosa o menos luego de la misa, ya hay otras formas de intentar sacar ese outcome, ¿no? Pero como ven ahí, es complejo. Por ahí, Claro. Enson preguntaba, ¿los centros de atención primaria externos al área, cómo escogieron esos puntos o cómo sabían que iban las personas con fiebre? Ah, se refiere a las cruces dentro del mapa, ¿no? Claro, hay dos fuera, ¿no? Hay, no, hay tres, una, dos, tres, y una sí, en la frontera. Lo que dicen es que cogieron a los centros que estaban dentro, y ellos dicen, cogimos también a centros aledaños, o sea, más o menos cercanos, a los que usualmente vaya gente de esta área, ¿no? Ahora, ¿cómo supieron que usualmente vaya gente? Ellos, en el artículo por lo menos, dicen algo contundente, que es como que nosotros ya venimos investigando aquí durante bastante tiempo. Así que entiendo que ya conocían cómo era la dinámica, ¿no? Pero creo que no colocan tanto detalle de específicamente por qué escogieron esos centros. Mm, sí, pues quizás también, como dices, ¿no? Por la proximidad al centro, ¿no? Que estén próximos a dos áreas, en este caso, ¿no? La intervención y el clúster. El ensayo de este tipo de ensayos sí, pues, ¿no? Requiere bastante conocimiento del área, ¿no? De Ujú. contexto. Entonces, usualmente primero vas, preguntas, hablas con los líderes, con los, no sé, alcaldes, gobernadores, con la gente, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso de ahí podrías sacar un paper cualitativo antes de comenzar a hacer el ensayo per se, ¿no? Pero bueno, si alguna vez que hacer un cluster randomized trial, pues piénsalo varias veces. Mira ahí. Sí, la verdad, porque o sea, es distinto, ¿no? Cuando tú pruebas un fármaco, por ejemplo, tienes una situación muy controlada, digamos, tú puedes tener injerencia en varios puntos dentro del desarrollo del estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando haces ese tipo de ensayos clínicos que son los clústeres, hay cosas que quizás no vas a poder controlar tanto, ¿no? En este caso. Ok, o sea, puedes acercarte un poco, pero siempre van a haber características que aún estén presentes y que puedan hacer que de repente el efecto sea variable, ¿no? Quizás una de las características más importantes ahí son las conductas o, digamos, dependiendo también de lo que estés estudiando como intervención, ¿no? De cómo es esa cultura respecto a esa intervención en ese centro, ¿no? O en esa zona geográfica, que no siempre van a ser similares. Entonces, sí, hacer un cluster randomized de esta forma, digamos, con intervenciones no farmacológicas así, como estas, sí es complejo. Ujú, tanto metodológicamente como estadísticamente, ¿no? Como lo mencioné. De hecho, hay unos estándares sobre cómo analizar cluster randomized trial, ¿no? Hay papers metodológicos, hay escuelas que se están peleando sobre cuál es la mejor forma de analizarlo. Ahí es meterte ahí porque si tú lo haces de una forma y te toca un revisor de la otra escuela, tienes que defenderte bien, ¿no? Estadísticamente, Ujú. metodológicamente. Ahí Sí, había pues. una pregunta de Flor, dice, ¿cómo distinguieron el origen de la gente que acudió? Es decir, están la mayoría de casos en intersecciones. Lo que ellos dicen es que hicieron una georreferenciación, ¿no? Le preguntaron por su casa. Ah, ya, tú vives en tal lugar, o no sé, tal vez incluso como es una zona que tal vez no sea tan urbana, hayan intentado localizarlo bien con un mapa, ¿no? Como decía, ah, ya, entonces en este punto, ¿no? Y clic, coincide o no con esta área, ¿no? Ujú.
Justo aquí también se puede mostrar lo que preguntaba Sergio de cómo podemos hacer para disminuir el riesgo de esta contaminación. Por ejemplo, lo que hacen algunos es en los bordes, si alguien justo estaba en un borde o vivía en un borde, pues no lo cuentan, ¿no? Entonces, como que cogen partes o cogen los bordes, los ensanchan y ahí ponen como que una zona neutra, ¿no? Como que son mantequilla, ¿no? Porque claro, no puede que se hayan contaminado. Dice, es decir, estos 24 clústeres son también tipo áreas geográficas poblacionales. O sea, son áreas geográficas donde vive gente, ¿no? En Bueno, todo ese lugar vive gente, ¿no? Hay un montón de casitas y todo eso. Entonces, claro, si tú acudes a un centro, puede que, por ejemplo, acudas a este centro, pero tú has venido desde el área número uno, ¿no? Y no sé por qué, caminaste y fuiste hasta acá. Entonces, pues te dicen, ah, ya, ¿dónde vives tú? Y pum, lo ubican como área número uno, ¿no? Y dicen, ah, ya, tú eres del grupo intervención porque estás en el área número uno que está pintada como intervención. Entonces, tuvieron que haber vivido por lo menos los últimos 10 días ahí, ¿no? Si no, pues también los excluían. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario. Son bien optimistas, ¿no? Los autores del estudio. Al final como que concluyen diciendo, ah, pero también hay estudios que sugieren que esto también puede servir para disminuir la transmisión de las de enfermedades, ¿no? De la Zika. AIDS. Sí, a Sí, veces extrapolan mucho sus resultados. que tal vez sí, ¿no? Pero claro, falta probar todavía, ¿no? Faltan ahí un poquito más de estudios. Ellos mismos reconocen por ahí, en parte de esto, de que, oye, pero hay distintos grupos que como que infectan a los insectos de distintas maneras, ¿no? Entonces, eso podría también variar los resultados, ¿no? Y como lo haces tú, Claro, ¿no? O sea, no es que vayas a producir esto en una industria farmacéutica y lo vayas a exportar, ¿no? Como que infectas a los insectos, no sé, en Indonesia y lo exportas hasta Perú, tal vez el pobre insecto muera, ¿no? O algo. Entonces es un poco complicado. y justo por ahí también va una pregunta relacionada que dice Alfredo, ¿quién financia ese tipo de investigaciones? ¿Debe ser caro? Sí, ese estudio, a ver, Me parece que fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, si mal no recuerdo. parece que sí, porque ellos financian todo esto, pero a ver. Ah, la Fundación Taya. Si esto no lo había mapeado mucho. eh, sí, es otra fundación filantrópica, pero no sé Ah, en el fondo quién es el que financia a Taya. dice quien proporcionó soporte financiero para las actividades de este programa de antimosquitos en Indonesia y por Wellcome Trust y la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, parece que no fue un solo organismo financiador, ¿no? Mm. Sino que participaron varios organismos filantrópicos ahí. El World Mosquito Program, lo máximo. El Programa Mundial Mosquito. World Mosquito Program. Sí, pero también en estas épocas de verano en las cuales aparecen los mosquitos acá por Lima, pues estaba leyendo un poco del ciclo de vida de los mosquitos y por qué existen, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es su rol dentro de esta cadena, digamos, alimenticia animal? Y leía algunas partes en las cuales decían que realmente los mosquitos no tienen un rol realmente. O sea, si bien es cierto, sirven de alimentos para otros insectos, estos otros insectos también pueden consumir otro tipo de animales, ¿no? Entonces, esa era la pregunta, o sea, finalmente, ¿por qué existen, no? Y ahí es cuando también puede leer parte del artículo que decía que habían algunas organizaciones que estaban buscando frenar el desarrollo de mosquitos modificándolos, ¿no? Y de repente, este es un ejemplo, si bien es cierto, está destinado sobre todo al control de dengue, pero pues podrían ampliarse, ¿no?
Ahora, una pregunta es, ¿qué tanto impacto podría causar el que desaparezcan los mosquitos por completo, ¿no? Quizás de acá a unos 100, 150 años de repente. Sí, ¿no? Y eso también que, por ejemplo, aquí no están hablando de los potenciales efectos adversos, ¿no? Que uno dice, parece que no hay, ¿no? Porque no es que haya fallecido más gente ni nada, ¿no? Pero ya, si uno piensa a futuro, ¿no? Ok, ya, estamos solucionando este problema, pero esto va a hacer que la gente tal vez se sienta más cómoda y se meta aún más a lugares con otro tipo de animales, ¿no? Sobre todo si es en la selva y pues no hay este freno del dengue o la fiebre amarilla, pues la gente se mete más, ¿no? Y puede que encuentre cosas peores. De repente, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? Una vez que haces esto, pues tienes que tener cuidado e ir vigilando, ¿no? Pucha, no será que la gente se está confiando más, se mete más y pucha, por ahí sale otro brote de algo más. Ah, ya. Entonces, no hay una sin otra, ¿no? Por lo menos estas enfermedades ya las conoces, pero puede que otras no tanto, ¿no? Claro, sí, pues habría que pensar también en eso, ¿no? Sí, y eso también nos lleva siempre a recordar esto de que para uno tomar una decisión de brindar o no una intervención, ¿no? Así sea fármacos o sea mosquitos modificados, pues hay que valorar estos dos aspectos, ¿no? Tanto qué beneficios puede causar como cuáles son sus potenciales daños, ¿no? Obviamente es un poco más loco pensar en qué daños podría haber el control de mosquitos, pero siempre puede existir, ¿no? Siempre hay que pensarlos. Claro, y no, y cada vez más se habla de eso, ¿no? Por ejemplo, con la misma ivermectina. Se está hablando de que el consumo masivo que ha tenido en algunos países hace que pues, la gente lo consuma, pero también lo tenga que excretar, ¿no? Ujú. Y si lo excretas, pues se va a algún lugar, ¿no? Entonces ya se está hablando de cultivos contaminados con ivermectina, agua contaminada con ivermectina y las posibles consecuencias al medio ambiente de esto, ¿no? Entonces, ok, nosotros nos fijamos en el ser humano a veces como si fuera un individuo que no afecta a su entorno, pero sí, al final sí, ¿no? Claro, ¿no? Todo está interconectado como en Dark. Y a veces, no sé, pues no sé si te ha pasado que muchas veces pensamos en efectos biológicos nocivos o dañinos, pero a veces no pensamos en estos otros efectos también daños, pero no biológicos, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la psiquis o cómo puede afectar esto al medio ambiente? ¿No? También son preguntas importantes. Quizás en donde se puede valorar más es en estas preguntas de, no sé si has visto, de tamizaje, por ejemplo, en los cuales un daño no es algún efecto biológico o un daño biológico en el cuerpo, sino es, por ejemplo, ansiedad o estrés por parte de la persona a la cual se tamiza, ¿no? Entonces, también hay que valorar esos tipos de daños, ¿no? A veces nos centramos mucho en simplemente la parte biológica, pero también hay que quizás ampliar la mente y ver que también existen otros daños. Sí, ¿no? Y no es que sea algo que nos estemos inventando, ¿no? De hecho, ya, ya hay estándares de cómo medir daños directos, indirectos y todo eso, ¿no? Ahora, tal vez lo estamos comentando como si fuera algo nuevo, como para que se entienda, ¿no? Que no es en lo que comúnmente se piensa, pero no, esas cuestiones ya están estandarizadas, ¿ya? Ujú. Por ahí Edison preguntaba, ahora último, aparecieron en noticias que hicieron la liberación de mosquitos modificados en Estados Unidos para disminuir la cantidad poblacional de mosquitos. Algo así entendí. ¿En cuánto tiempo se hace el seguimiento? No sé bien, no he escuchado mucho de eso, o sea, se ha hablado bastante de esto, de esos mosquitos modificados o infectados para que reemplacen más bien a los mosquitos previos. Supongo que sí hay también como que esas otras estrategias de liberar mosquitos con cierta cuestión para que vayan y maten a los otros mosquitos, ¿no? Eh, sí, creo que por ahí sí he escuchado un poco de eso, pero no estoy muy familiarizado con esos temas. De todas maneras, Sí. si les gustan esos temas, si creen que les apasionan esos temas, hay grupos de investigación que revisan esos temas, ¿no? Ujú. En Perú, por ejemplo, está Emerge, que es uno de los grupos que está trabajando en esto. Está NAMRU, que es este brazo de las fuerzas navales, Aéreas, creo, creo. ¿no? En Estados Unidos. Ah, Ajá. sí. Que tienen unos laboratorios en Perú, que en la selva sobre todo, donde investigan también esos temas, ¿no? Y hay un par más por ahí que se me están yendo, ¿no? Pero sí, como Perú es
lugar tropical con lamentablemente muchas enfermedades, pues sí, se han instalado algunos centros de investigación, ¿no? Así que si les gusta, pues búsquenlos, toquen puertas, vean por ahí si eso es suyo. Ujú. Sí, pues, y estos temas son bien interesantes, en verdad. Y desde el punto de vista metodológico, son cosas que al menos uno cuando las ve, sí le gusta profundizar un poco en cómo es que son estos métodos, ¿no? No son tan frecuentes a veces encontrar, así como lo comentábamos al inicio, pues, ecas de mosquitos y de cómo hacen ese tipo de aleatorización y finalmente cómo involucran también algunos aspectos metodológicos del uso del OR, ¿no? Esas propiedades que por ahí hemos leído en algún libro y que decimos, bueno, eso nunca lo voy a aplicar, ¿no? O simplemente no sé para qué sirve. Y aquí estamos viendo una aplicación en este artículo, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más dudas. No sé, ¿algún mensaje final tal vez, Sergio? No, bueno, simplemente que gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Ya seguramente, salud, pero me voy a servir también mis últimos shots. Ahí está, mira, para los que no creían, ahí está. La botella entera, ¿eh? ¿Qué pasó, Sí, manito? claro. Todavía es miércoles. Correcto. Tenemos que... Está acá desde el 2013, creo que está esta botella, que todavía no lo había abierto. Y ya, están faltando pretextos para brindar, así que con aquellos que están mirando con nosotros, salud, por favor, acaben sus botellas. Salud a todos, salud a todos. Y ya, pues, bueno, salud. Salud. Simplemente recordarles que estamos aquí los miércoles a las 9:10 de la noche. Posiblemente vamos a ver si la próxima semana hablamos de este nuevo ensayo, del ensayo Recovery, este nuevo resultado del ensayo Recovery sobre anticuerpos monoclonales, que nos da buenas noticias porque es un potencial nuevo fármaco para COVID, nos da malas noticias porque no lo tenemos por aquí. Pero bueno, hay que también discutir qué tanto podemos confiar en esos resultados, ¿no? Ujú. Por último, Esmeralda ya lo último preguntaba o mencionaba, son mosquitos que se modifican para que no puedan reproducirse. Ya, los que preguntaron antes, ¿no? O los huevos que ponen no se fecundan, ¿no? Creo que en zonas tropicales se está trabajando eso. Sí, estas líneas de trabajar con mosquitos están cada vez cobrando más fuerza, ¿no? Felizmente tiene financiamiento, felizmente hay entidades filantrópicas que están ayudando por ahí, ¿no? Y bueno, nada, espero que les haya gustado, espero que hayan podido entender un poco más de este tipo de artículos. Y también les dejo el que hicimos en Perú con las iglesias y los sacerdotes, también bastante interesante. Y creo que ahora están armando una segunda parte. Y pues nada, cuídense mucho y salud con todos. Gracias, Sergio. Gracias a ti, bro. Nos vemos, cuídense un montón.